La oración sacerdotal llega hoy entonces a su puerto máximo, a su punto más alto, en el que Jesús manifiesta su realidad de sumo sacerdote, de pontífice, de unión entre Dios y los hombres, y por eso pide la unidad, sabiendo que la unidad, el ut unum sint, para que todos sean uno, no va a llegar nunca a plenitud en este mundo, porque somos frágiles, primero. Segundo, porque no solamente buscamos el interés de Dios, sino que muchas veces en distintos grados de autoconciencia buscamos nuestro interés. Y tercero, porque todos tenemos que crecer en humildad. Aún el santo más humilde tiene que crecer en humildad. No podemos tener las virtudes correctas. Pero la unidad de la Iglesia es algo que yo creo que no preocupa tan principalmente. Yo no puedo hacer, digamos así, una encuesta en el tema de la vida espiritual de las personas, pero hay determinadas faltas o pecados que yo en mi vida sacerdotal, 21 años y moneda, que nunca he escuchado, no recuerdo haber escuchado porque me hubiera sorprendido. Y uno es el tema de la unidad. Clarísimamente no me expusieron el tema de que no contribuyeron a la humildad, a la unidad. O al revés, porque a veces la gente, sobre todo la gente más práctica, te lo propone de una manera más, no construí tanto. Por ejemplo, en casa por ahí no sé tratar a mi esposo, no sé tratar a mi hijo, pero no sé si la gente se pregunta si realmente contribuyó o no a la unidad de la familia, a la unidad de la comunidad, a la unidad en el trabajo. Sí, mucha gente se queja que el ambiente tal o cual es hostil, pero bueno, hay que trabajar, porque si nosotros leemos el catecismo, uno de los fines tradicionales de la Eucaristía es la unidad de la Iglesia. Nosotros sabemos si comulgamos bien en tanto en cuanto crece la unidad, y me parece que a veces no hacemos crecer en la unidad. Una unidad que tiene que ser abarcativa, por eso el Concilio Vaticano II también, cuando habla de la unidad, curiosamente nos dice que nos tenemos que acercar, por ejemplo, a las otras iglesias, el ecumenismo, porque la unidad es algo querido por Jesús, es una voluntad expresa por Jesús. Y Jesús es muy duro en este sentido: el que no une, desparrama; el que no está conmigo, en definitiva, está contra mí. Por eso me parece que en este día nos tenemos que tomar muy en serio, desde el punto de vista del Evangelio, el tema de la unidad y de la Eucaristía. La Eucaristía hace la unidad de la Iglesia, el acercamiento, no la uniformidad, porque si el acento lo ponemos en nosotros, siempre se acentúa la división. Si el acento de verdad, honestamente, con la parte de visión que tiene uno de la realidad, lo pone en Jesús, hay un acercamiento. No hay una unidad perfecta, pero sí hay un acercamiento perfecto. Pero el acento tiene que estar puesto de verdad en Jesús. Y eso hace Pablo, conjugando, digamos así, la debilidad de él, la debilidad de los que lo acusan, de los que lo juzgan, y también aprovechando las circunstancias históricas, ¿no? Fíjense que el mártir está dispuesto a morir, pero no en cualquier momento, sino que el mártir está dispuesto a morir cuando puso su contribución al Evangelio. Por eso San Cipriano, muchos santos mártires muy conocidos, padres de la Iglesia, escaparon muchas veces del martirio hasta que ya no quedó más. Y acá Pablo tampoco, no es que él sabe que si los judíos se ponen de acuerdo lo van a matar. Entonces hace una jugada muy arriesgada y entonces apela a la división que existe entre los saduceos, que no creen en la resurrección, y los fariseos, que sí. Entonces se olvidan un poco de él, pero él también sabe que una vez pasado esa pelea que lo utiliza los fariseos, entonces, Pablo cree en la resurrección, lo voy a defender. Pero no lo defienden por Pablo, lo defienden por ellos. Entonces él sabe que si después ya se aclara la cosa, se pasa el fervor, van a terminar condenados. Y él quiere testimoniar hasta Roma el Evangelio, así que apela a su ciudadanía del César. Se nos termina el tiempo de Pascua, así que lo de Pablo va a ir más salteado, pero digo, es interesante y es apasionante. A mí me apasionan estos textos de los Hechos, porque también se dan todas las posibilidades de nuestra vida cristiana. No hay nada que no esté contemplado, porque el ser humano cambia las costumbres y cambia la ropa,
pero esencialmente es el mismo. Y entonces el ser humano esencialmente, cuando se vuelca a Cristo, es fecundo y une. El ser humano, cuando se repliega sobre sí mismo, es infecundo y desune. Por eso tenemos que pedir al Señor esa gracia y también en el mundo que veníamos meditando estos días, defender los derechos como hace Pablo, pero siempre defender los derechos por el bien del Evangelio, no por nuestro bien o nuestro gusto personal. Y esto pedirlo con fe para dilucidarlo correctamente y para que todos nosotros seamos testigos y fermento de unidad en nuestra comunidad y para el mundo. Que así sea.